El Banco Central ha dispuesto un régimen de metas de inflación en los últimos tiempos para definir su instrumental de política monetaria. Y consistentemente, en los últimos meses, digamos, tal vez incluso algo más de un año, la inflación ha estado claramente por encima del rango meta establecido por el Banco Central. Las expectativas de inflación en su momento habían tenido una cierta caída, ahora más bien se han mantenido, incluso se han elevado algo. ¿Cómo evalúa eso el presidente del Banco Central? Más allá de la coyuntura, aquí hay un problema institucional. El Banco Central está apuntando a una meta que no se está logrando. La inflación está en el entorno del 7,5-8%, si bien muy por debajo de la historia, digamos que claramente por encima de lo que el Banco Central se plantea como objetivo. ¿Cómo lo evalúa eso a esta altura? Bien, en primer lugar, no es el Banco Central el que fija ese objetivo, sino que es el conjunto de las autoridades económicas. A partir de la Carta Orgánica del 2008 es justamente la coordinación macroeconómica entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central los que definen conjuntamente ese objetivo de inflación a 18 meses, que es un plazo que se estima razonable para evaluar el impacto de medidas monetarias. La clave de ese rango objetivo y su credibilidad pasa por el hecho de que la gente confíe en que las autoridades económicas y en particular el Banco Central manejan los instrumentos que tienen a su alcance para justamente hacer converger la tasa de inflación a ese rango. Esto no es cuestión de, yo lo he dicho en varias oportunidades, de pegarle al patito, es decir, de invocar en el rango como un juego, como una casualidad. Uno puede estar en el rango objetivo por múltiples factores. Está claro que la inflación tiene múltiples dimensiones, múltiples factores que la afectan y en el contexto que acabamos de describir del mundo, el impacto sobre los precios domésticos de lo que está pasando en el mundo, que tiene volatilidad cambiaria, incertidumbre, altos precios de bienes que nosotros producimos y alto crecimiento de esos precios, tienen sin duda un impacto sobre los precios domésticos. Por otro lado, también inciden sobre los precios domésticos el hecho de que Uruguay lleva 6, 7 años creciendo a tasas realmente altas, elevadas. Los uruguayos han sido muy cautos con el consumo durante todos estos años. Nos hemos apretado el cinturón a partir de la crisis 2002, 2003, ¿verdad? Pero bueno, ya consolidado ese crecimiento de los ingresos de los hogares y también la perspectiva de seguir un proceso económico razonable, la gente también empieza a consumir, a demandar, a gastar un poco más a nivel doméstico. Entonces, confluyendo esas presiones externas con estas presiones domésticas, internas de gasto, es razonable y era esperable que haya presiones sobre los precios domésticos. Es cierto que la inflación estrictamente no está dentro del rango, está un poco por encima. Yo saludo que la sociedad esté preocupada porque la inflación esté 1 o 2 puntos por encima del rango objetivo, ¿verdad? Eso es señal de que hemos aprendido lecciones, es señal de que la gente valora la estabilidad y en particular una inflación baja como parte de un ambiente sano en el terreno macroeconómico. Creo que también hemos aprendido que cuando hay descontrol inflacionario y descontrol macroeconómico, todos pagamos los platos rotos, pero principalmente los pobres pagan los platos rotos porque son los que menos se pueden defender de una alta inflación. Uno no se imaginaba 15, 20, 30 años atrás preocupados por un 1% de inflación. O sea que saludamos desde el Banco Central la mejor noticia es que la sociedad esté preocupada por 1 punto de inflación o 2 puntos de inflación. ¿Está cómodo el Banco Central con este régimen? Porque cuando yo le preguntaba por el tema del rango, por supuesto, usted decía que no era solo el Banco Central, pero el prestigio de la conducción de los precios y la estabilidad de precios está en esta casa, ¿verdad? Digamos, sin duda, su reputación. Sin duda. Primero, el Banco Central sí está cómodo porque no hay nada mejor que tener políticas consistentes con las políticas económicas en general y nada mejor que tener objetivos bien claros. Yo creo que el tema está, además de que el Banco Central es creíble, tiene políticas creíbles, cuando cada 3 meses se discute qué va a hacer con la tasa de interés, el Comité de Política Monetaria, etcétera, etcétera. Usted ve la discusión pública y nadie se violenta con la situación. Las grandes discusiones sobre la tasa de interés y las visiones y las expectativas y demás
están en rangos de 25 puntos básicos, o sea, de un cuarto de punto de tasa de interés. Eso quiere decir que hay una visión bastante consensuada de que más allá de discusiones naturales en el margen, las políticas bancocentralistas están dentro de lo esperado y dentro de lo que los analistas económicos en general estarían sugiriendo. Pero ahora, más allá de ese escenario que usted describe, el hecho de que pueda permanecer ya un periodo más largo de tiempo la inflación fuera del rango, deteriora el sentido del rango en cierta medida. Porque para nada, y le voy a poner un ejemplo. En primer lugar, cuando hay una buena explicación de por qué eso puede... Primero, estar por encima del rango no significa descontrolarse. Seguimos con la inflación absolutamente bajo control. Si hay una buena explicación de por qué por un tiempo la inflación está por encima del rango, y eso es creíble, los agentes lo evalúan, lo analizan, lo entienden y siguen tomando decisiones económicas en ese contexto. Y lo que uno ve es que inversión, consumo, producción, empleo, salarios, etcétera, siguen funcionando de manera absolutamente normal, sin ningún agente previendo ninguna clase de descontrol en materia de precios. En segundo lugar, sobre los temas de credibilidad, también es un tema, reitero, del conjunto de la política económica y creo que tanto desde el nivel internacional como desde el nivel doméstico, las políticas económicas en Uruguay son vistas como políticas consistentes, creíbles, sustentables, con los objetivos claros. A veces hay analistas que dicen, bueno, de afuera nos ven bien porque no ven lo que está pasando acá adentro, ¿verdad? Bueno, el otro día salió una encuesta de Latinobarómetro que dice que en Uruguay es el país de América Latina en donde la gente más o ve con mayor satisfacción y con mayor confianza la evolución de la economía. O sea que en realidad si hubiera realmente problemas en esa dirección se estaría viendo diferentes reacciones a las que se ven. Con respecto a la credibilidad y el sentido del rango, usted no olvide que nosotros hemos angostado el rango objetivo. Sí. El rango iba entre 3 y 7% y nosotros en determinado momento, incluso pensando que la situación a nivel internacional se iba a ir enderezando, se iba a ir acomodando hace un año, más o menos un año y algo, cosa que no sucedió, decidimos angostar el rango objetivo. ¿Eso es creíble o no? Y yo se lo mido en lo siguiente. Las expectativas de inflación serían las mismas si nosotros hubiéramos mantenido el rango anterior. Nuestra percepción es que no, que si hubiéramos mantenido un rango objetivo más ancho y con un techo más alto, las expectativas de inflación seguramente hoy estarían más altas. O sea que en realidad, si bien no convergen todavía el rango, el hecho de haber angostado el rango y por lo tanto haber bajado el techo del rango objetivo es creíble porque las expectativas de inflación, ¿verdad?, se arrastraron, se tironearon a la baja con esa decisión. Reitero, esto no es una cuestión de pegarle al patito. El rango objetivo es una orientación de política que en la medida en que sea creíble es parte de las señales que da la política económica a los agentes económicos. En ese escenario, Vergara, que es muy ilustrativo desde el punto de vista conceptual, estamos... Y práctico, todo lo que dije son cosas de la realidad. Bueno, por supuesto, sí, en realidad la gente está mirando el tema inflacionario arriba del techo, ¿verdad? Desde la azotea. No, la gente ve los precios en el supermercado y ve también sus ingresos en el recibo de sueldo. Ahora, claramente hay un escenario regional y el tema de inflación interactúa y es muy interactúa, diría, con los temas de competitividad y relaciones de precios relativos con los principales socios comerciales. Notoriamente hay que hablar de Brasil, donde el gobierno está procesando una baja en la tasa de interés con una inflación bastante parecida a la de Uruguay, pero claro, con un espacio de política monetaria bastante mayor porque tiene la tasa de interés mucho más alta. El Banco Central, ¿qué va a hacer en ese escenario? ¿Cómo lo ve el presidente del Banco Central? Lo que hasta ahora ha sido un seguimiento muy hombre a hombre con Brasil. Bueno, varias referencias, sí, además ahora en Brasil hay una mujer de presidente, varias referencias con respecto a esa pregunta. Primero, y atado a lo anterior, el contexto de países similares a los de Uruguay. Si Uruguay fuera una excepción en cuanto a lo que está pasando en materia de precios y de desafíos macroeconómicos, uno podría decir, acá hay algo que funciona mal. Pero Uruguay en realidad, como vos decís, va en la ola.
de países como Chile, Perú, Colombia, Brasil, ¿verdad? O sea que también eso, la propia pregunta ayuda a matizar la insinuación de la pregunta anterior. En segundo lugar, nosotros no seguimos la política monetaria o macroeconómica de ningún país de la región. Lo que sí es que nos están afectando esencialmente las mismas presiones. Acá es como una ola grande que nos va llevando de alguna manera. Los que tienen un barco más grande, como Brasil, podrán poner un poco más de resistencia, pero en realidad estamos todos yendo en una dirección similar. Brasil tiene, por razones de su estructura económico y financiera y su historia de reciente, una tasa de interés de referencia en la política monetaria mucho más alta que Uruguay, eso es cierto. Pero también tiene otros elementos de esa estructura de funcionamiento que hacen que las tasas de interés en la economía brasilera no sean tan altas. Por ejemplo, el rol de otros bancos públicos que manejan tasas de interés muchísimo más bajas. Si aquí nosotros tuviéramos la tasa de interés al 8% como la tenemos, y por ejemplo el Banco de la República, que es medio sistema, prestara al 2%, ¿verdad? Bueno, las tasas de interés en la economía que fijaría la referencia de la política monetaria serían mucho menos representativas de lo que sucede en el mercado. Brasil tiene tasas de inflación cercanas a las nuestras, pero también hay que entender lo siguiente: el nivel de precios de Brasil es bastante más alto que el de Uruguay. Un 6 o 7% de inflación en Brasil, con un nivel de precios que puede estar 30 o 40% arriba del de Uruguay, significa un crecimiento de precios mayor que el 7 y pico % que tenemos nosotros. O sea que las cosas no pueden hacerse de manera tan lineal, tan automática. Hay otras medidas que ha tomado Brasil, por ejemplo, que tienen que ver con impuestos y medidas tributarias también sobre encajes y sobre instrumentos derivados, en fin, que matizan esa lógica de una tasa de política monetaria tan alta. O sea que a lo que voy con esto es que cada país tiene sus peculiaridades, los instrumentos que manejan son parecidos a veces, pero como bien se decía, los países más grandes pueden tener algún margen de maniobra mayor. Lo que está claro es que los procesos, Brasil, Chile, Perú, Colombia, etcétera, no difieren demasiado, ni en su evolución, ni en los desafíos que sus políticas económicas tienen. ¿El presidente del Banco Central siente que tiene margen de política monetaria con una inflación entre 7,5 y 8? En el último año y medio hemos subido la tasa de interés 150 puntos básicos. Es una señal fuerte desde el punto de vista de la política monetaria. Hemos subido los encajes medios, hemos creado encajes marginales para los depósitos con tasas significativas. Dentro del instrumental de que dispone Uruguay, yo creo que se han tomado medidas significativas. Ya seguimos el diálogo con el presidente del Banco Central, Mario Vergara. Hay más temas, seguimos en Claves Económicas.